En esta parte final del programa me detengo con la CNDH y este proceso complicado, polémico que se está desarrollando respecto a las candidaturas y al proceso legislativo para nombrar al próximo o próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Emilio Álvarez y Casa, que fue en su momento ombudsman de la Ciudad de México, especialista en derechos humanos, desde luego, está en la línea telefónica y te aprecio, Emilio, que podamos hablar de este proceso y en qué punto estamos. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Con tu conductor, Noticias, buenos días. Muchas gracias, buenos días, senador. ¿En qué punto estamos? Porque lo que hemos visto es una postura crítica de organizaciones ciudadanas de derechos humanos que no les ha gustado el procedimiento para llegar al punto de elegir por el mecanismo legislativo a un próximo ombudsman, ombudsperson. Cuéntame qué ha sucedido y en qué punto estamos. Mira, Carmen, en principio yo acompaño las críticas y los cuestionamientos que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil, y vamos en una ruta de una convocatoria que se anotaba como ejemplar para sentar precedentes importantes en términos de criterios como parlamento abierto, máxima publicidad y transparencia, en términos incluso de haber dejado la convocatoria como obligatorio la consideración de los indicadores con los que se evaluar a candidatas y candidatos a la presidencia de la CNDH. Tendríamos la semana pasada que había llegado una reunión de las comisiones que trabajan este tema en el Senado, Derechos Humanos y Justicia, para hacer una lista corta de las personas que nos parecía, en términos de la idoneidad, de la probidad y de la capacidad, considerando el plan de trabajo y el desempeño de la entrevista, quienes nos parecían las personas con los mejores elementos conforme los que te mencioné, y a partir de esa lista corta poder entonces cruzar nombres que nos pudieran no solo construir un consenso político, sino darle al país, en el marco de una muy profunda crisis de derechos humanos. Estos días ya he referido lo que pasó con la familia Levarón, solo como un ejemplo, Culiacán y otros, de manera que pudiéramos dialogar con la realidad del país, dando la mejor expresión de una persona que pudiera desde la CNDH contribuir a enfrentar este dilema que vivimos como país. Lejos de eso, lamentablemente la Junta de Coordinación Política convino una terna. Yo no sé bajo qué criterios, por qué estas tres personas son mejores o idóneas respecto a las otras 53 que han competido, y esta terna ha tenido la dificultad, primero, de un procedimiento que en mi opinión, voy a decirlo así, es más allá de la ley o ilegal, porque la ley de la CNDH establece el proceso para que el Senado elija a quien sustituirá a Luis Raúl, al actual presidente, y resulta que no, que optaron por el jueves pasado un procedimiento de 2 votaciones el mismo día y una diferida. Hubo 2 votaciones el jueves de la semana pasada, en ninguna de las 2 votaciones alguna de las 3 personas en la terna consiguió la mayoría calificada, se definió al martes, y el día de ayer Morena pide el cambio del orden del día para volverlo a dividir al jueves. El problema, más allá de lo que he referido respecto a que estamos violando nuestra propia convocatoria, ya estamos en un proceso fuera de tiempo, como marca la ley de la CNDH. El titular tenía que haber sido elegido 10 días antes, y me hago cargo que hay que construir los acuerdos, pero el Senado da muy mal ejemplo que legislando viole la ley. Hoy por hoy, creo que la construcción de una mayoría con la terna propuesta es más complicada. La intervención del presidente López Obrador ayer complicó más, porque el centro del debate está en la autonomía e independencia de un órgano constitucionalmente autónomo, y la expresión del presidente, pues lo que creo que en lugar de acercar posiciones en el Senado, alejó, porque es un proceso que está estrictamente en la cuerda del Senado. ¿Cuál fue la expresión del presidente López Obrador? El presidente López Obrador hace referencia a la terna, y él dice la preferencia de una persona que haya sido víctima, y manifiesta su cercanía, su respeto a Rosario Piedra y al Comité Eureka, que de suyo ya ha generado una atención, porque hay gente del Comité Eureka como Sara Hernández y otras integrantes que dicen su oposición a que se hable del Comité Eureka en representación de Rosario Piedra
y este proceso, o sea, ya hay una propia discusión en el Comité Eureka, y pareciera entonces que el presidente está diciendo claramente a quién prefiere, cosa tal que el senador Eduardo Ramírez refiere ayer como argumento para diferir la votación, él es de Morena, y por supuesto que quienes no están en esa militancia, pues lo toman como una expresión que no ayuda y que debería estar claramente en la cuadra del Senado. Emilio, ¿en qué punto estamos entonces? ¿Se suspende el asunto? ¿Cuál es la definición legal del momento? Mira, mañana tendrá que haber una tercera votación. Si esa terna no encuentra una votación calificada para una persona, eso quiere decir 2/3 partes del Pleno, se tendrá que regresar a las comisiones de Derechos Humanos y Justicia. La ley dice que se tendrán que armar tantas ternas como necesarias. Y entonces, en términos políticos, más allá de los legales, el dilema es, Carmen, para decirlo en cortas y breves, si Ricardo Monreal logra construir los acuerdos para que Rosario Piedra sea la titular, en dos sentidos, o con votos o con ausencia. Que haya gente que se salga del pleno y les dé entonces el número de votos que tienen para conseguir la mayoría, o que pudiera convencer a la oposición de un plan B, que pudiera ser Arturo Peinberg, que algunos actores de Morena han manifestado interés, que por supuesto genera todavía mucha tensión para organizaciones feministas y organizaciones de derechos humanos de Oaxaca. Tanto así que hay un plantón afuera del Senado, en su contra, gente de Nochistlán esencialmente. Entonces pareciera, Carmen, al menos lo que yo escuché ayer como ánimo con algunos senadores, senadoras, es que pareciera que esta terna no reuniría el consenso. De ser así, tendría que votarse y armarse una nueva terna, Carmen. Estaremos viéndolo, Emilio Álvarez y Casa. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada y seguiremos hablando, si me lo permites. Muy buenos días. Por supuesto, Carmen, muy buen día, un abrazo. Gracias, Emilio, senador, esta mañana con este